El famoso termómetro del Valle de la Muerte solo muestra la mitad de la verdad. Mide la temperatura del aire, pero no registra cosas aún más mortíferas. La desorientación, cuando todos los paisajes parecen iguales. El pánico, cuando de repente te das cuenta de que no hay agua. La confianza ilusoria de un mapa que no lleva a ninguna parte. El Valle de la Muerte es un fenómeno geológico encajado costero entre las escarpadas cordilleras de Panamint y Amargosa. Situado a 86 metros por debajo del nivel del mar, forma una gigantesca trampa térmica natural. El aire caliente, incapaz de superar las montañas circundantes, desciende y se calienta aún más por la presión. Estas bolsas de aire caliente crean uno de los lugares más calurosos del planeta. En julio de 1996, la temperatura del aire alcanzó los 46 de Gran Retrirata y la superficie de la arena se calentó hasta los 88 de Great Ricata, suficiente para derretir las suelas de los zapatos. El verano de 1996 pasó a la historia del parque como uno de los más calurosos. Más de 40 días con temperaturas superiores a los 48 Quito de Gitarrajalit. Con este tiempo, el cuerpo humano pierde hasta 2 litros de líquido por hora, lo que convierte la falta de agua en una sentencia de muerte. El contraste entre la realidad mortal y la belleza fascinante hace que el Valle de la Muerte sea un imán para turistas de todo el mundo. Vienen a ver los paisajes surrealistas, pero rara vez salen de sus coches con aire acondicionado en verano. Para los guardas forestales del parque, el Valle de la Muerte sigue siendo un lugar de respeto, no de aventuras frívolas. El desierto no perdona los errores. Repiten, señalando la regla principal para sobrevivir: nunca abandonar el coche en caso de avería. Esta regla, escrita con la sangre de víctimas anteriores, se ha convertido en un mantra sagrado para todos los que conocen la verdadera cara del Valle de la Muerte. En julio de 1996, 4 turistas alemanes cruzaron la frontera invisible entre la aventura y la catástrofe al girar por la carretera sin asfaltar de Anvil Canyon. Una decisión que convertiría las fotos de sus vacaciones en pruebas de uno de los accidentes más misteriosos de la historia de los parques nacionales estadounidenses. Egbert Rimkus, un arquitecto de 34 años de Dresde, miraba al mundo con la mirada segura de alguien acostumbrado a medir espacios y calcular proporciones. Su vida en Alemania no era fácil. Se había divorciado de Heike Weber y tenía una disputa por la custodia de su hijo. Pero en este viaje a Estados Unidos veía un nuevo capítulo: la oportunidad de acercarse a Georg, de 11 años, y fortalecer su relación con Cornelia Mayer, su novia de 27 años. Cornelia, propietaria de un próspero negocio en Alemania, era la más pragmática de la pareja. Fue a su nombre a quien alquilaron una Plymouth Voyager verde en Los Ángeles el 8 de julio, tras llegar de Seattle. Su hijo de 4 años, Max, un niño rubio de ojos curiosos, hacía que el grupo pareciera una verdadera familia. En 3 semanas recorrieron gran parte de la costa oeste de Estados Unidos, desde las playas de San Clemente hasta los casinos de Las Vegas, donde se alojaron en el Treasure Island Resort. Las fotos que se encontraron más tarde en su equipaje mostraban a unos turistas felices y normales, admirando los vastos paisajes estadounidenses. Una historia sencilla que podría contar cientos de otros viajeros europeos, pero había un detalle que más tarde adquiriría un tono siniestro. Mientras estaba en Las Vegas, Egbert se puso en contacto con Heike para pedirle dinero prestado. Al recibir una negativa, transfirió $1.500 de su cuenta bancaria. Esta transacción indicaba restricciones financieras que podrían influir en sus decisiones posteriores: la elección de rutas, hoteles, gastos de gasolina. Los turistas alemanes percibían el oeste americano a través del prisma de las ideas románticas europeas, formadas por los libros de Karl May y las películas del oeste de Hollywood. Para ellos, el desierto no era una trampa mortal, sino una aventura exótica, un escenario para las fotos que mostrarían a sus amigos al regresar a casa. Ninguno de ellos tenía experiencia en sobrevivir en condiciones en las que la temperatura superaba regularmente los 37 de
y la fuente de agua más cercana podía estar a decenas de kilómetros. Se diferenciaban de otros turistas en su enfoque de la planificación. En lugar de hoteles cómodos, a veces elegían pasar la noche al aire libre, como lo atestiguaban el saco de dormir Coleman y la tienda de campaña que se encontraron más tarde en su coche. Los juguetes de Max, esparcidos por el interior de la minifurgoneta, recordaban que, a pesar de su afán por la aventura, se trataba de una familia normal, no preparada para pruebas extremas. La familia debía devolver el coche en Los Ángeles el 26 de julio. Al día siguiente les esperaba un vuelo a Alemania. Estas fechas marcaban un estricto plazo para el viaje, otro factor que podría haberles empujado a tomar decisiones arriesgadas. El lunes 22 de julio de 1996, el termómetro marcaba 46 grados en Furnace Creek, en el Valle de la Muerte. Ese mismo día, Egbert y Cornelia, junto con sus hijos, entraron en el Parque Nacional y se detuvieron en el centro de visitantes. Allí, compraron 2 ejemplares de la guía turística de Death Valley en alemán. Esta elección confirmaba su interés turístico normal, pero el hecho de no preguntar a los guardas forestales por la seguridad de las rutas resultaría fatal más tarde. Para entonces, sus reservas financieras se estaban agotando. La minifurgoneta alquilada ya había recorrido una distancia considerable, desde Los Ángeles hasta San Clemente, de allí a Las Vegas y ahora al Valle de la Muerte. Quedaban menos de 5 días para volver al aeropuerto y aún les esperaba el Parque Nacional de Yosemite. La simple logística les empujaba a buscar los caminos más cortos, estudiando el mapa de la Valle de la Muerte. No un GPS moderno, sino uno de papel, con indicaciones borrosas de los caminos de tierra, vieron una ruta potencial a través de las estribaciones occidentales. Para evitar un largo desvío por la frontera este del parque, se podía cruzar el terreno montañoso por el paso de Mengel, llegar al otro lado y dirigirse directamente a Yosemite. En el mapa, la carretera parecía transitable. Nada indicaba que se necesitara un vehículo con tracción a las 4 ruedas y gran distancia al suelo, en lugar de una minifurgoneta urbana Plymouth Voyager con una distancia al suelo de solo 15 cm. En 1996, este tipo de advertencias en los mapas turísticos eran poco frecuentes. Por la tarde, la familia llegó al abandonado campamento minero de Warm Springs. Allí, en una pequeña habitación polvorienta, se guardaba un libro de visitas. Cornelia dejó una nota indicando que se dirigían al paso de Mengel. Este diario, descubierto en octubre, se convertiría en una pista fundamental para comprender su ruta. Allí mismo, en una cabaña geológica cerca de Warm Springs, cogieron una bandera estadounidense, un recuerdo que más tarde encontrarían en la furgoneta. Este acto impulsivo reflejaba su estado de ánimo despreocupado, el estado de ánimo de personas que no eran conscientes de que se encontraban al borde del abismo. El camino continuó por caminos de tierra. Poco a poco, el coche empezó a sacudirse por los baches, y las ruedas se hundían cada vez más en la arena. Llegó un momento en que Egbert tuvo que admitir que el camino se estaba volviendo intransitable para su vehículo. Se acercaron al paso de Mengel, pero la empinada subida, llena de piedras, dejaba claro que la furgoneta no podría seguir adelante. Tras dar la vuelta, la familia se encontró ante un dilema. Volver por el mismo camino difícil hasta la carretera principal, perdiendo un día de su precioso tiempo, o probar otra ruta que, en el mapa, parecía un atajo prometedor. En el cruce de caminos de tierra, lejos de la civilización, Egbert decidió girar hacia el sur, en dirección a Anvil Canyon, en lugar de volver por el camino conocido. Esta decisión resultó fatal. El cañón, con paredes escarpadas y fondo arenoso, era intransitable para una minifurgoneta normal, aunque en el mapa parecía transitable. Pronto, la carretera empeoró. El cañón se estrechó y la arena se volvió blanda. En una bifurcación, cansado por el largo día, Egbert giró a la derecha, aunque la carretera principal se desviaba hacia la izquierda. Allí, el camino desapareció rápidamente en el lecho arenoso. Al intentar regresar,
se atascó y las dos ruedas traseras reventaron por el sobrecalentamiento. Con una determinación desesperada, Egbert avanzó unos 60 metros más con las ruedas dañadas, hasta que la minifurgoneta quedó completamente atascada. Para entonces, también se había desinflado una de las ruedas delanteras. El vehículo quedó atrapado a 3 kilómetros del inicio del cañón. La noche trajo consigo el frescor, pero también la conciencia de la situación. Se encontraban en lo más profundo del Valle de la Muerte, con 3 ruedas pinchadas y a decenas de kilómetros de un teléfono. La minifurgoneta seguía siendo su único refugio contra el calor, pero cada hora de espera reducía las posibilidades de llegar a Los Ángeles a tiempo. En el mapa vieron la base, China Lake Naval Weapons Center, a 14 kilómetros al sur. Para los europeos, acostumbrados a las instalaciones militares patrulladas, esto podía parecer una salvación. Ahora Egbert y Cornelia se enfrentaban a una decisión que convertiría un simple contratiempo en una misteriosa tragedia. El amanecer del 23 de julio en Anvil Canyon llegó implacablemente temprano. Los primeros rayos del sol, reflejados en las paredes arenosas del cañón, convirtieron la minivan en un horno al rojo vivo. A las 6 de la mañana, la temperatura interior ya había alcanzado los 35 y seguía subiendo por minutos. La silenciosa presencia del volcán dormido, que da forma a la geología del Valle de la Muerte, se sentía en cada bocanada de aire caliente. El primer intento de liberar el coche terminó en frustración. Egbert encontró un gato hidráulico en el maletero, pero la arena suelta lo hacía inútil. La base se hundía constantemente, impidiendo levantar el chasis de la minifurgoneta para cambiar las ruedas. Una operación sencilla que en el asfalto duro habría llevado 20 minutos. Aquí resultaba imposible. Las reservas de agua se convirtieron en la principal fuente de preocupación. Como la mayoría de los turistas, habían llevado consigo varias botellas, pero no los bidones necesarios para sobrevivir en el desierto. Para 4 personas, incluidos 2 niños, con una temperatura superior a los 37,5°C, sus reservas solo durarían 1 o 2 días como mucho, y eso con un estricto racionamiento, algo muy difícil de explicar a un niño de 4 años. Cornelia, en su diario alemán, encontrado 13 años después, hizo anotaciones sobre el viaje hasta el 22 de julio. Estas líneas se interrumpen a mitad de la frase. Es el último rastro escrito que se tiene de la familia. El tiempo comenzaba a comprimirse a su alrededor. Cada hora que pasaban atrapados en la minifurgoneta reducía las posibilidades de regresar a tiempo. En 3 días tenían que devolver el coche en Los Ángeles, y el 27 de julio les esperaba el vuelo a Alemania. La presión, tanto psicológica como literal, debido al aire caliente que llenaba el habitáculo, se estaba volviendo insoportable. Georg, un niño de 11 años, fue quizás el primero en mostrar signos de agotamiento por calor. Náuseas, mareos, irritabilidad. El pequeño Max, demasiado joven para comprender el peligro, era probablemente el que peor soportaba el calor, ya que el organismo infantil pierde líquidos mucho más rápido que el adulto. Hacia el mediodía, Egbert tomó una decisión que posteriormente sería analizada por decenas de expertos en supervivencia. Decidió salir del coche y explorar los alrededores. Quizás había alguna fuente de agua cerca, o al menos una elevación desde la que se pudiera ver la carretera y pedir ayuda. A unos 1,5 kilómetros al este del coche, Egbert se detuvo bajo un arbusto que le proporcionaba algo de sombra. Aquí, en el desierto, según las huellas encontradas más tarde, permaneció sentado durante un rato, quizá pensando en qué hacer a continuación o simplemente recuperando fuerzas antes de regresar con su familia. Una botella vacía de cerveza Bud Ice, encontrada en este lugar, demuestra que la sed fisiológica venció al sentido común, ya que el alcohol, en condiciones de calor, solo aumenta la deshidratación. Desde este punto se divisaba la parte oriental del valle. Quizás fue aquí donde Egbert se dio cuenta por primera vez de lo lejos que estaban de la civilización. Había 25 kilómetros hasta la carretera asfaltada más cercana, Badwater Road, en línea recta, a través de tierras áridas sin caminos ni puntos de referencia.
Sin embargo, la vista hacia el sur ofrecía otra perspectiva. En algún lugar, a 9 kilómetros de su posición actual, se encontraba la frontera de la base China Lake Naval Weapons Center. Para un europeo desconocedor de las particularidades de las instalaciones militares estadounidenses, podía parecer un lugar lógico al que acudir en busca de ayuda. Al regresar a la minifurgoneta, Egbert se enfrentó a un duro dilema. Quedarse en el coche significaba un lento pero seguro agotamiento bajo el sol abrasador, con las reservas de agua agotándose y sin garantía de que alguien pasara por esa carretera abandonada. No había que contar con un rescate rápido, incluso si Heike hubiera informado de la desaparición de su familia el día en que se perdió el vuelo, el 27 de julio. La búsqueda en un territorio tan extenso podría llevar semanas. La alternativa era igual de arriesgada: abandonar la relativa seguridad del coche y atravesar a pie el despiadado desierto en busca de un supuesto rescate. En contra de todas las reglas de supervivencia en la naturaleza, Egbert, probablemente tras una agonizante indecisión, eligió la segunda opción. Los preparativos para la partida fueron mínimos. La familia solo se llevó lo imprescindible: el pasaporte y la tarjeta bancaria de Cornelia, su agenda, algunos objetos personales, el agua que quedaba y, posiblemente, algo de comida. Se desconoce qué llevaba puesto el pequeño Max y qué se llevaron para protegerse del sol abrasador. La minifurgoneta estaba cuidadosamente cerrada, como si tuvieran intención de volver. Dentro quedaron un saco de dormir, una tienda de campaña, juguetes y otras cosas que no eran prioritarias. La decisión de salir precisamente al mediodía, cuando la temperatura alcanzaba su punto álgido, parece irracional, pero en una situación de pánico creciente, la lógica suele dar paso a la irracionalidad. Quizás el estado de los niños, que empeoraba por momentos en el coche al rojo vivo, fue el detonante. Tal vez Egbert esperaba que pudieran recorrer una distancia suficiente antes de que llegara el frescor de la tarde. El camino que eligieron conducía al sur, directamente a la línea de la base militar que aparecía en el mapa. Esta ruta, 13 años después, resultaría clave para desentrañar su desaparición en la hipótesis de Tom Mahut. Para un europeo acostumbrado a territorios densamente poblados, 14 centímetros podían parecer una distancia superable. Pero en las condiciones del Valle de la Muerte, con una temperatura de la arena que alcanzaba los 82 grados de Celsius y una temperatura del aire de unos 41 grados Celsius, cada kilómetro se convertía en una prueba agotadora. Imagina a 4 personas, 2 de ellas niños, avanzando lentamente por el desierto abierto bajo un sol implacable, sin sombreros ni ropa especial, con un mínimo de agua, probablemente ya sufriendo los primeros síntomas de un golpe de calor. Cada pocos cientos de metros tenían que detenerse para recuperar el aliento o dejar descansar a los más pequeños. El avance era dolorosamente lento. El hecho de que nunca regresaran al coche indica que, a medida que avanzaban, o bien perdían la orientación, o bien eran físicamente incapaces de dar la vuelta. Con cada paso que daban, el regreso a la furgoneta se hacía cada vez menos real. El desierto es implacable con el cuerpo humano. A temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, los mecanismos de refrigeración del organismo comienzan a fallar. La sudoración profusa da paso rápidamente a la sequedad de la piel debido a la falta de agua. A continuación, se produce el agotamiento por calor. Mareos, náuseas, debilidad muscular. Para Max, un niño de 4 años con un sistema de termorregulación aún sin desarrollar, este proceso se aceleró. Los niños de su edad pierden agua 2 o 3 veces más rápido que los adultos. Probablemente, al cabo de un par de horas de camino, los adultos tuvieron que llevarlo en brazos. Georg, de 11 años, era más resistente, pero también muy vulnerable al calor. Su cuerpo europeo, poco acostumbrado a temperaturas extremas, no podía hacer frente al sobrecalentamiento interno. El estudio de los restos, descubiertos en 2009, no reveló ningún indicio de violencia o lesiones. La familia murió por causas naturales.
golpe de calor y deshidratación. Tras esta seca formulación se esconde el drama inimaginable de sus últimas horas. La última fase del golpe de calor se acompaña de desorientación, alucinaciones y pérdida del conocimiento. La temperatura interna del cuerpo supera los 40 de Grita, provocando el fallo de los órganos internos. La realidad se mezcla con el delirio y el paisaje circundante se distorsiona. A pesar de estas condiciones, la familia logró recorrer unos 9 kilómetros. El lugar donde más tarde se encontraron sus restos da testimonio de la increíble resistencia humana, incluso en circunstancias extremas. Avanzaron casi en línea recta hacia la frontera de la base militar. Esta determinación indica que, incluso en condiciones críticas, Egbert mantuvo la lucidez mental, orientándose, posiblemente, por el sol o las montañas lejanas. Entre los objetos encontrados junto a los restos, había una botella de vino vacía, idéntica a las encontradas en la furgoneta. Es posible que, en su desesperación, bebieran todo lo que pudieran para calmar la sed, aunque eso solo acelerara la deshidratación. La ausencia de rastros de un campamento o refugio indica que la familia siguió avanzando hasta el final. En algún momento, simplemente no pudieron seguir adelante. La ubicación de los restos sugiere que murieron juntos, tal vez tratando de protegerse del sol. Hasta el final, permanecieron juntos, como una verdadera familia. El momento exacto en que las huellas perdidas de la familia alemana se interrumpieron en el desierto seguirá siendo un misterio. Desde el punto de vista científico, sus cuerpos, deshidratados y expuestos a temperaturas extremas, no podían funcionar más de 48 horas. Probablemente, al atardecer del 24 de julio de 1996, los 4 ya habían abandonado este mundo. El Valle de la Muerte los acogió en sus entrañas como testigos silenciosos de su implacable poder. Las implacables leyes de la naturaleza, que los turistas alemanes subestimaron tan trágicamente, se impusieron sobre la voluntad humana de sobrevivir. En un espacio abierto, a 9 kilómetros de la furgoneta y a 5 kilómetros de la frontera de la base militar, se convirtieron en parte del desierto. Tras su muerte, el desierto siguió haciendo su trabajo. El sol abrasador, el aire seco y los vientos arenosos aceleraron los procesos naturales. Los animales salvajes, coyotes, buitres, pequeños carroñeros, dispersaron poco a poco los restos a poca distancia unos de otros. Los objetos personales, el pasaporte de Cornelia, su tarjeta bancaria, su agenda, quedaron intactos, conservados por la sequedad del aire, pero poco a poco se cubrieron de una fina capa de arena, fundiéndose con el paisaje. Paradójicamente, mientras que la familia había desaparecido sin dejar rastro, la minifurgoneta que habían alquilado permanecía inmóvil en el mismo lugar donde la habían dejado. Cerrada, con las pertenencias en su interior, podría haber permanecido así durante años, deteriorándose lentamente bajo el sol y las tormentas de arena, pero aún reconocible. En un cañón remoto, raramente visitado incluso por los guardabosques, podría haber pasado desapercibida durante mucho tiempo. Pasaron los días, las semanas, los meses. El 26 de julio, día en que la furgoneta debía devolverse a la agencia de alquiler en Los Ángeles, transcurrió sin noticias de los arrendatarios. El 27 de julio, sus asientos en el vuelo a Alemania quedaron vacíos. Solo entonces se puso en marcha lentamente el mecanismo de búsqueda, pero ya se había perdido un tiempo precioso. Mientras que Heike Weber, la exmujer de Egbert, denunciaba la desaparición de su exmarido y su hijo, los trámites burocráticos entre las autoridades alemanas y estadounidenses se prolongaron durante semanas. No fue hasta el 10 de septiembre, casi 7 semanas después de la desaparición, que la policía de Los Ángeles registró el Plymouth Voyager como robado. Para entonces, las huellas de la familia en el desierto habían sido prácticamente borradas por el viento y el tiempo. Pasó aún más tiempo antes de que alguien encontrara el coche. No fue hasta el 21 de octubre de 1996, durante un reconocimiento aéreo rutinario, cuando un guardabosques del Valle de la Muerte vio el reflejo del sol en el techo de una mini furgoneta atascada.
Para entonces habían pasado casi 3 meses desde la desaparición de la familia. La Plymouth Voyager verde, cubierta de polvo y con 3 ruedas pinchadas, parecía un objeto extraño en el paisaje primitivo del cañón Anvil. Al aterrizar cerca, el guardabosques descubrió que el coche estaba cerrado y que se veían objetos personales en su interior. La comprobación del número de matrícula reveló un hecho alarmante. El coche había sido robado. Este descubrimiento desencadenó una operación de búsqueda a gran escala en la historia del Valle de la Muerte. Más de 200 personas, entre guardabosques, especialistas del China Lake Mountain Rescue Group y del Indian Wells Valley Search and Rescue, y sheriffs del condado de Inyo, peinaron la zona. 2 helicópteros sobrevolaron la zona mientras equipos terrestres a caballo exploraban los cañones y las hondonadas. Una comprobación en Dollar Rent a Car reveló que la minifurgoneta había sido alquilada por Cornelia Mayer el 8 de julio y debía devolverse el 26 de julio. Los arrendatarios no se presentaron en el vuelo a Alemania el 27 de julio. Ahora los buscadores sabían a quién buscaban. Egbert Rimkus, de 34 años, su hijo Georg, de 11, Cornelia Mayer, de 27, y su hijo Max, de 4. Las pistas eran escasas. A 1 kilómetro de la minifurgoneta se encontró una botella de cerveza Bud Ice y huellas de un asiento bajo un arbusto, y a 5 kilómetros al sureste se encontraron bidones alemanes. Aunque este hallazgo no se confirmó, los equipos de búsqueda se centraron en la zona de Anvil Canyon, Warm Spring Road y el paso de Mengel. El territorio de la base de China Lake, situada a 15 kilómetros al sur, no entró en la zona de búsqueda principal. Tras 5 días de búsquedas infructuosas, la operación se suspendió el 26 de octubre. La familia fue declarada desaparecida y, probablemente, fallecida. En ausencia de restos, surgieron diversas teorías, desde un montaje para simular la desaparición debido a disputas por la custodia, hasta el secuestro e incluso el encuentro con cultistas del desierto. Pero los hechos contradecían la mayoría de las especulaciones. Las tarjetas bancarias quedaron en la minifurgoneta, que estaba cerrada y abandonada. Todo apuntaba a un accidente, pero sin los cuerpos el caso seguía abierto. En cualquier historia de desaparición, siempre existe la posibilidad de que alguien continúe la búsqueda incluso años después. Para una familia alemana de Death Valley, esa persona fue Tom Mahut, ingeniero y miembro de la unidad de rescate de montaña de Riverside, que en 2009 se interesó por el caso de hacía 13 años. Mahut, con su mente analítica, abordó el misterio como si se tratara de un problema matemático. Tras recopilar todos los datos disponibles, informes de 1996, las coordenadas de la furgoneta, información sobre la botella de Bud Ice encontrada, comenzó a elaborar una nueva hipótesis. En septiembre de 2009, tras realizar un curso especial sobre rastreo de personas con el China Lake Mountain Rescue Group, tuvo la oportunidad de hablar con los participantes en la búsqueda original. El 27 de octubre de 2009, Mahut comenzó su propia investigación de campo. Visitó el lugar donde se encontró la minifurgoneta, reconstruyó las posibles rutas de la familia y, tras analizar los mapas a los que podría haber tenido acceso Egbert, tuvo una revelación. Supuso que la familia, atrapada en Anvil Canyon, y al ver en el mapa la frontera de la base de China Lake, podría haber decidido ir allí a pie, con la esperanza de encontrar patrullas militares, típicas de las instalaciones militares europeas. El 11 de noviembre de 2009, junto con su colega Les Walker, Mahut se dirigió a explorar el territorio al sur del lugar donde se encontró la minifurgoneta, una dirección que no se había investigado a fondo en 1996, cuando Walker informó por radio que había encontrado una botella de vino, y luego un periódico alemán, supieron que iban por buen camino. Pronto encontraron restos óseos, entre los que se encontraba la cartera de Cornelia Mayer. Su hallazgo, entregado a las autoridades, conmocionó a todos los que habían participado en la búsqueda de 1996.
Los restos fueron encontrados a unos 9 kilómetros al sur de la furgoneta, justo en el camino hacia la base de China Lake, tal y como había predicho la hipótesis de Mahmoud. Entre los objetos se encontraban el pasaporte de Cornelia, su tarjeta bancaria, un diario alemán con anotaciones sobre su viaje y una botella de vino idéntica a la encontrada en la furgoneta. El análisis de ADN confirmó que los restos pertenecían a Egbert Rimkus y Cornelia Mayer. El 6 de diciembre de 2010 se encontraron más restos, presumiblemente de un niño, y un zapato pequeño, aunque debido al avanzado estado de descomposición no fue posible identificarlos con certeza mediante ADN. Sin embargo, la ubicación de los hallazgos y el análisis de los zapatos no dejaban prácticamente ninguna duda de que se trataba de los restos de Georg y Max. Tras 13 años de incertidumbre, el caso quedó prácticamente cerrado. La hipótesis de Mahmoud de que la familia intentaba llegar a una base militar se aceptó como la explicación más probable. Sus restos fueron devueltos a Alemania, donde las familias pudieron finalmente darles una digna despedida. La tragedia de la familia alemana en el Valle de la Muerte provocó importantes cambios en la política de información del parque. En 2010 se introdujeron advertencias más estrictas sobre los peligros del verano y se publicaron materiales en varios idiomas, incluido el alemán, destinados específicamente a los turistas extranjeros. El parque comenzó a colaborar con empresas de GPS para eliminar de los sistemas de navegación los caminos de tierra intransitables, como el Anvil Canyon. Sin embargo, la lección más importante de esta historia fue la confirmación de la regla de oro para sobrevivir en el desierto: nunca abandonar el vehículo. Si Egbert, Cornelia, Georg y Max se hubieran quedado junto a la furgoneta esperando ayuda, a pesar del calor y las limitadas reservas de agua, su destino podría haber sido diferente. En cambio, cediendo al pánico y subestimando la dureza del desierto, dieron un paso que convirtió una situación potencialmente salvable en una tragedia definitiva. La historia de los alemanes en el Valle de la Muerte, como suelen llamarlo los guardabosques, se ha convertido en una advertencia para todos los futuros visitantes de este lugar inhóspito pero hermoso. Nos recuerda que, incluso en el mundo moderno de la tecnología y el confort, la naturaleza sigue siendo una fuerza superior que exige respeto, preparación y sentido común a quienes se atreven a adentrarse en su territorio. Para los turistas que hoy circulan por la carretera principal del Valle de la Muerte, los carteles informativos advierten en varios idiomas: en caso de avería, permanezca en el vehículo y el calor mata. Quizás estas sencillas advertencias, si hubieran existido en la misma cantidad en 1996, habrían sido suficientes para cambiar la decisión de Egbert Rimkus en ese momento crítico, bajo el sol abrasador del cañón Anvil. La historia de la familia alemana en el Valle de la Muerte no es solo una tragedia, sino un aterrador recordatorio de lo delgada que es la línea entre la aventura y la catástrofe. 4 personas llenas de ilusión por unas vacaciones de ensueño se enfrentaron a la implacable fuerza de la naturaleza, que no perdona los errores. Su desesperado intento por llegar a un lugar seguro, a pesar del calor y la deshidratación, inspira admiración y horror al mismo tiempo. Pero las preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué Egbert decidió abandonar la minifurgoneta, rompiendo la regla más importante del desierto? ¿Fue el pánico, la falsa esperanza de encontrar una base militar o algo más? ¿Podrían haber sobrevivido si se hubieran quedado en el coche, como aconsejan los guardabosques? ¿Hasta dónde llegaría tu propia determinación en una situación así? ¿Lo arriesgarías todo o esperarías ayuda a pesar del infierno que te rodea? ¿Qué dice de nosotros como personas esta historia? ¿Nos dejamos llevar por el romanticismo de la aventura, ignorando las advertencias? ¿Somos capaces de aprender de los errores de los demás? ¿O cada uno debe recorrer su propio camino para comprender lo frágil que es la vida? Los psicólogos afirman que en condiciones extremas no sobrevive el más fuerte, sino el que mantiene la lucidez mental.
¿Serías capaz de mantener la cordura viendo cómo tus seres queridos se desvanecen bajo el sol abrasador? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta al vídeo. Tu apoyo influye directamente en la frecuencia y la calidad del material. Suscríbete al canal para no perderte los nuevos vídeos. Gracias por vernos y hasta la próxima.